buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora porque vamos a hablar del cáncer infantil. Actualmente el cáncer infantil es una de las principales causas de muerte y cada año se diagnostica cerca de 7,000 nuevos casos. Y para eso me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Lorenza Mariscal. Ella es presidenta del patronato de Casa de la Amistad. Lorenza, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Laura. Muchísimo gusto de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Oye, a ver, Casa de la Amistad apoya a niños, niñas, jóvenes con cáncer y pues han otorgado un montón de tratamientos para estos pequeñines con cáncer. Así es, Casa de la Amistad se funda hace 35 años y a lo largo de toda su historia hemos apoyado a más de 16,000 familias. Damos un apoyo integral. Lo que buscamos es que las familias y los niños no abandonen el tratamiento. Sí. El cáncer infantil, como sabes, es una enfermedad muy compleja y se suma a todas las dificultades que ya tiene una familia. Entonces, cuando llega el diagnóstico de cáncer, nosotros buscamos acompañarlas en todo este proceso y inicialmente cuando surge Casa de la Amistad, surge como un albergue. En ese momento, toda la atención médica estaba centralizada y los niños se venían a atender a la Ciudad de México, pero no tenían dónde quedarse. Entonces, claro, porque además son todavía tratamientos muy largos, ¿no? Así es. Entonces, todavía tenemos nuestro albergue en Xochimilco, donde recibimos a los niños y a las niñas con un familiar para que se hospeden ahí y puedan acudir a sus citas y puedan tener toda la facilidad. También los apoyamos con transporte desde su lugar de origen hasta el albergue y también un transporte que sale todos los días de la casa y va visitando los 8 hospitales con los que tenemos convenio y que trabajamos aquí en la Ciudad de México. Ay, qué maravilla. La verdad es que yo creo que hacen un trabajo súper importante y sobre todo ese acompañamiento, porque como dices, de repente te dan un diagnóstico de cáncer infantil y para la familia debe ser dificilísimo. La verdad es devastador para cualquier familia y nosotros siempre hablamos, ¿no? Cuando decimos hablar de cáncer es hablar de vida, porque en niños la verdad el cáncer es curable y hay mucho por hacer. Aún tenemos una sobrevida en México baja, ¿no? De un 53% y puede elevarse muchísimo, pero hay mucha esperanza. El punto es que se debe de diagnosticar a tiempo y si damos el tratamiento adecuado, pues es mucho más fácil que los niños salgan adelante. Claro, porque ahora la medicina ha avanzado muchísimo y antes uno escuchaba cáncer y significa muerte, ¿no? Y ahora todo eso ha cambiado mucho también. Sí, lo que nosotros también apoyamos también es en el diagnóstico, para que sea un diagnóstico de precisión. Como tú sabes, ahora sabemos el detalle de qué tipo de leucemia o de cáncer y entre más específicos seamos, el tratamiento va a ser pues mucho más específico y todo va a funcionar mejor. Entonces, también ayudamos en ese proceso y cuando los niños llegan al albergue también les damos apoyo emocional y apoyo educativo. Pero aunado a eso, trabajamos en 22 estados en convenio con otros hospitales, todos del sector salud, ¿no? Son niños que no tienen ningún tipo de derechohabiencia y lo que buscamos es poderles dar ese apoyo sobre todo de medicamentos y de estudios especiales que generalmente luego pues hacen falta y con esto aseguramos, ¿no? La continuidad del tratamiento de todos los niños. Claro, qué importante es eso porque, a ver, y también es importante mucho la prevención, ¿no? Aquí en este espacio siempre decimos, es mejor prevenir que después, cuando ya tienes la enfermedad, tomar acción. Totalmente. Desgraciadamente en el cáncer infantil, medidas preventivas no tenemos como tal, pero sí un diagnóstico oportuno, ¿no? El saber cuando, como mamá, nuestro hijo no está bien, está bajando de peso, tiene moretones, dolores de cabeza, fiebre, son síntomas muy inespecíficos y que a veces no nos hacen sospechar algo grave. Claro. Pero cuando estos continúan, pues hay que buscar un médico y la verdad es que mantenernos, ¿no? Y decir, si algo no nos late como mamá, tenemos que seguir acudiendo y buscando, porque también como médico tienen que ir descartando lo más obvio y lo más sencillo y después ya vamos pensando en enfermedades mucho más complejas. ¿Cómo ponemos a los papás en alerta, no? Porque ya nos decía, o sea, el dolor de cabeza, la baja de peso, pero como dices, de repente puede ser, dice, pues hoy le dolió la cabeza, ¿no? Y no le ponemos atención. Entonces, ¿en qué momento sí tendríamos que prender las alarmas para decir, puede ser un cáncer? Más bien cuando es algo que ya lleva una semana, no cede, le dimos un tratamiento y no ahí continúa, que tienen moretones en la piel. Entonces
Yo muchas veces apelo mucho a la intuición materna, ¿no? Claro. Diría que algo sabes que no está bien. Y también lo que hemos buscado es empezar a capacitar a los médicos de primer contacto para que también ellos estén más atentos, pues de que el cáncer sí es la primera causa de enfermedad de niños de 0 a 14 años en México, ¿no? Entonces... Claro, y porque también de pronto podemos pensar que como son niños, no son tan propensos, ¿no? Entonces, Sí. hay todavía como esos mitos que nos pueden retrasar un diagnóstico temprano. Y también los maestros también nos pueden ayudar. Todo el que esté en contacto con un niño, que nota esos cambios de ánimo, que nota que algo no está bien, pues vale la pena, ¿no? Que lo lleven con un médico para pues salir de dudas y que este diagnóstico sea pues oportuno y por lo tanto todo el pronóstico va a ser mucho mejor. Oye, a ver, ¿qué camino, en tu experiencia, qué camino tendrían que seguir los padres como para llegar a un diagnóstico temprano? La verdad es justamente si hay algo que sospechamos, ir con un médico general, ¿no? El médico de primer contacto, el pediatra, y ya si él sospecha es el que nos va a referir a una unidad donde se trata el cáncer infantil. Lo que nosotros hicimos un estudio hace un par de años con todos los casos, ¿no? Los niños que atendemos, y veíamos cómo en caso de leucemias podían pasar pues de 0 a 15 días o 3 semanas en diagnosticarlo, ¿no? De 0 más o menos. Pero en tumores sólidos se podía ir hasta 6 meses, lo que había retrasado el diagnóstico. Claro, es más lento el diagnóstico. ¿Por qué pasa eso? Pues porque no son los síntomas hasta que no crece el tumor tanto, no da tantos síntomas. Entonces a veces es mucho más difícil y pues ahora sí que eso no hay mucho que hacer. Y la verdad con las leucemias es donde podemos avanzar mucho y es la primera causa, la causa de cáncer en México. Cáncer. ¿Y es la primera causa en México en general o en los niños? En los niños. En los niños, en la los leucemia niños. es el mayor cáncer. Ay, pues, pero y además que qué importante eso, ¿no? Porque son tan chiquititos que uno los dice, ay, no puede ser que tengan un cáncer, ¿no? Pero vamos a seguir platicando después de la pausa sobre el cáncer infantil. Estoy platicando con Lorenza Mariscal, ella es presidenta del Patronato de Casa de la Amistad. Lorenza, estábamos platicando de la importancia de tener un diagnóstico temprano, ¿no? Pero también, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan las niñas, los niños, los adolescentes con cáncer y sus familias también? Yo diría que un problema común es el no poder continuar con sus estudios ¿no? Cuando están en su tratamiento. Eso, el que no puedan llevar su vida claro, normal o cotidiana, ¿no? Sí, tienen muchísimos duelos los niños que están en un tratamiento. Nosotros en Casa de la Amistad, en el albergue, lo que hacemos es acompañarlos en todas esas pérdidas que van teniendo, porque puede ser desde la pérdida del cabello o puede ser la pérdida de los amigos, porque ya están... Claro. Pueden hacer otras cosas que tú ya no puedes hacer, el que ya no puedes ir a la escuela en ocasiones. Entonces, creo que esos son de los retos que como niños y adolescentes es muy difícil transitar. En Casa de la Amistad tenemos una escuela, ¿no? En donde los niños pueden iniciar, continuar o terminar sus estudios, ellos o sus papás. Y ayudamos a normalizar esos procesos y que cuando termine puedan también ellos, pues, que sea un paréntesis en su vida, pero que no determine también sus estudios y toda la siguiente etapa. Claro, terminas el tratamiento y dices, puedo seguir, ¿no? Ya no donde me quedé, porque si no es como regresarme, entonces puedo seguir con lo que me toca, ¿no? Exacto. Y actualmente estamos en Casa de la Amistad atendiendo alrededor de 1,300 niños. De estos, 300 vienen a la Ciudad de México y los otros 1,000 los atendemos en los otros 22 estados en los que estamos. Con estos convenios que tenemos en los hospitales. Nosotros lo que hacemos es acercarnos a los hospitales del sector salud. Hacemos un convenio para apoyar, ¿no? Hacemos un tratamiento complementario de lo que el hospital no puede aportar, nosotros lo aportamos. Y trabajo social es el que nos envía a los niños, ¿no? Los niños que tienen una mayor vulnerabilidad, una mayor necesidad, y así es como llega un niño a Casa de la Amistad. Para que sea atendido aquí en la Ciudad de México en los hospitales de especialidad. No necesariamente. Algunos sí son enviados, sí están atendidos en estos 8 hospitales que tenemos convenio en la Ciudad de México, pero tenemos otros 22 hospitales
en toda la República con los que tenemos convenio y trabajamos. Y ahí tenemos farmacias, en algunos casos, dentro de los hospitales, que son de Casa de la Amistad, y el medicamento se le da directamente a los papás para que no haya ningún problema. Ay, eso está excelente. Oye, a ver, este tema de los medicamentos ha sido un poco complicado. ¿Cómo ustedes han asegurado este abasto de medicamentos oncológicos? La verdad es que sí vemos de repente que puede ser complejo cuando falta algún medicamento, pero nosotros no hemos tenido ningún faltante de medicamento. La verdad es que cuando un niño lo necesita, tratamos que en 24 o en 48 horas puedan tener el medicamento, y de esa manera, porque nuestro compromiso es que el niño no abandone el tratamiento. Claro. Entonces, de verdad, en la pandemia, pues sí, varios médicos con los que tenemos contacto directo decían, es que si Casa de la Amistad no hubiera estado, pues sí, muchos niños no hubieran podido tener sus tratamientos. Y entonces sí creo que jugamos un papel importante en poder apoyar en ese sentido. Ay, qué maravilla. La verdad es que es un trabajo maravilloso el que hacen. Y también, ¿cómo apoyan emocionalmente a las familias? ¿No? Porque platicábamos ya de esta parte de cómo apoyan a los niños, pero también nos decías que apoyan a las familias. Sí, cuando ese servicio, desgraciadamente, solo lo tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Los niños que llegan al albergue, porque es un espacio donde los podemos contener y acompañar. Pero sí, se da terapia individual, terapia grupal, ya sea con los niños y sus familias, y también talleres entre los papás, porque la verdad es que es mucho que manejar en este proceso. Muchas veces hay culpas, ¿no? De decir, ¿por qué le dio a mi hijo cáncer? ¿Qué ¿no? ¿Qué hice mal yo? Claro, y pues es entender que es una enfermedad como cualquier otra, que nadie es culpable de esto, pero cómo podemos apoyar de mejor manera a nuestro hijo a salir adelante. Claro, y cómo enseñarle a los papás también pues como a vivir ese proceso, ¿no? Porque también la vida del niño cambia, pero la vida de la familia cambia también. Muchísimo. Cuando una mamá se tiene que venir a la Ciudad de México con su hijo a tratarse, está dejando muchas veces a otros hijos en su lugar de origen. Entonces, eso sí, pues acompañamos para que pueda ser más fácil todo este proceso. Y lo que es muy lindo es que cuando están en Casa de la Amistad, todos los papás están viviendo la misma situación. Entonces se hace un grupo de apoyo que las ayuda de manera muy fácil y natural a salir adelante. Oye, nos decías que tienen 1,300 niños a los que están apoyando ahorita. Pues no sé cómo, porque no están todo el tiempo, ¿no? O sea, terminan su tratamiento, en el año tienen más o menos un estimado de cuántos niños llegan. Eso es el tratamiento al año. Este año estamos apoyando más o menos 1,300, son 1,285 más o menos, pero son los que están en tratamiento activo con nosotros. Alguno de ellos puede ser que ya está en la etapa final y solo requiere estudios, requiere otras cosas, pero lo que hacemos en Casa de la Amistad es reservar el dinero necesario para esos tratamientos durante 5 años, porque bien. Sabemos que eso lo es bien delicado, no es como te lo trato una vez y aquí se queda. Y de ahí la importancia es que nos dicen que ustedes no tuvieron un problema con los medicamentos, ¿no? Porque siempre tienen por ahí pues esa reserva. Es bien importante para no fallarle, ¿no? Porque finalmente nuestra razón de ser es poder asegurarnos que el niño tenga su tratamiento y que no lo abandone. Y que apoyan también, nos decías, con estudios. Sí, la verdad es que los estudios son súper relevantes también para la atención del cáncer, y vemos que muchas veces, por alguna razón, el hospital no tiene pues esos estudios especializados, pero sí son necesarios para el tratamiento. Entonces nosotros los gestionamos para que los puedan recibir. Ay, qué maravilla. Oye, la gente que se quiera sumar a su causa, ¿cómo los podemos ayudar? La verdad, yo los invito a sumarse en lo que hacemos en Casa de la Amistad. Tenemos lo que se llaman ángeles guardianes, que son donadores recurrentes. A tu tarjeta de crédito le pueden poner, ¿no? Hacer un cobro mensual de empezando 150 pesos, que yo es lo que digo. O sea, tampoco tiene que ser, yo voy a dar 10,000 pesos, 20,000, ¿no? O sea, 150 pesos. Mensuales a tu tarjeta de crédito o de débito, y de verdad que cumplimos con toda la seguridad, ¿no? Porque yo creo que a veces eso preocupa a la gente de dar eso de información y soltarla, pero estén seguros que esto es para atender a los niños y a las niñas y para poder asegurarnos que todos los niños en México puedan tener el tratamiento que requieren. Oye, ¿y dónde los pueden encontrar? Estamos en CDLA, que es Casa de la Amistad. CDLA. Exacto, .org.mx. Y ahí luego dice donar.
No hay pierde. O sea, no le van a buscar donde no encuentro. Sí, ¿no? Punto, ahí encuentran cómo donar y de verdad es algo muy sencillo y yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo de donar. Y la verdad es que México es un país muy generoso, entonces yo los invito a seguir siendo generosos y apoyar a los niños pues, que están pasando por esta enfermedad. Pues ahí está la información, busquen Casa de la Amistad, ahí pueden hacer sus donaciones. Lorenza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Laura. Muchísimas gracias. Y no se vaya, seguimos aquí en Bien y Saludable. Vamos a una pausa y regresamos. Pero no se olviden, nos puede ver en Imagen Multicast a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, 127 de Easy, 162 de Sky, en YouTube como Imagen Multicast o Imagen Radio en Vivo. Y a mí en mis redes sociales me encuentra como Laura Guzmán Periodista en Facebook, Instagram y TikTok. Y ahora sí vamos a una pausa y regresamos. Aquí en Bien y Saludable y vamos ahora con nuestra querida Ethel Soriano, que está en el Congreso Europeo de Obesidad. Ethel, ¿cómo estás? Hola Lau, amigos, me da un gusto enorme saludarles desde Estambul, Turquía, donde me encuentro en el marco del Congreso Europeo de Obesidad, uno de estos encuentros científicos más importantes del mundo para entender hacia dónde va el tratamiento de la obesidad, que es esta enfermedad que hoy debemos mirar con mucha más seriedad, más empatía y sobre todo con más ciencia. Quiero compartirles dos mensajes muy relevantes que se han presentado aquí. El primero tiene que ver con la semaglutida en su versión oral, es decir, todo el mundo hemos escuchado de Wegovy, pero ahora en píldora. Esta opción que pues se suma al portafolio que ya conocemos de los tratamientos inyectables con semaglutida. Muchos han escuchado hablar de Ozempic, que es mucho más asociado al tratamiento de diabetes tipo 2, y de Wegovy, indicado para el manejo de la obesidad y el control de peso en pacientes seleccionados, pero la novedad es que ahora también se habla de una formulación oral, esta píldora de semaglutida que de acuerdo con datos presentados aquí en el Congreso Europeo de Obesidad mostró resultados muy importantes en la pérdida de peso en adultos que respondieron adecuadamente al tratamiento. Y esto no significa que estemos frente a una solución mágica ni que sea un medicamento para automedicarse. Eso es muy importante. Significa pues que la ciencia está avanzando hacia más opciones, más personalización y más posibilidades para que el médico pueda decidir junto con cada paciente cuál es la mejor ruta. Pues esto va a depender de la historia clínica, de los riesgos, de los hábitos y por supuesto de las necesidades de cada paciente con obesidad. El segundo mensaje, y me parece súper importante para nosotras las mujeres, es la relevancia que se le dio aquí al tema de obesidad y menopausia, que durante esta época muchas mujeres sienten que su cuerpo cambia, pues aumenta la grasa abdominal, cuesta más bajar de peso, puede cambiar la energía, nuestro sueño, el estado de ánimo y también se incrementa el riesgo cardiovascular. Y durante muchos años, muchas mujeres escuchamos frases como es normal, es la edad o échale más ganitas. Hoy la evidencia nos obliga a tener una conversación mucho más seria. Hay un boletín presentado por Novo Nordisk en este congreso que mostraron la pérdida de peso relevante en mujeres con obesidad a lo largo de distintas etapas reproductivas. Se usó Wegovy, semaglutida semanal en dosis alta y reportaron una reducción del promedio del peso del 22.6%. También se observaron reducciones importantes en cintura, un dato que importa mucho porque la grasa abdominal se relaciona con mayor riesgo metabólico y por supuesto cardiovascular. Además, este boletín destaca que en mujeres con obesidad y enfermedad cardiovascular, todos los datos del estudio SELECT, todo esto es basado en estudios científicos, que eso es muy importante, todo el aval científico, sugirieron muchos beneficios en la reducción de los eventos cardiovasculares como infarto o la enfermedad vascular cerebral y muerte cardiovascular, ¿no? También se presentaron datos de vida real en mujeres durante menopausia que asociaron el uso de Wegovy, esta semaglutida, con mejor riesgo de migraña y depresión frente a la terapia hormonal para menopausia sola. O sea, combinado semaglutida con los reemplazos hormonales, pues nos va mucho mejor también para lograr los objetivos y mejorar nuestra calidad de vida. Para mí, desde aquí, el mensaje más poderoso es que la menopausia no debe vivirse en silencio ni con culpa y la obesidad no debe tratarse con juicio.
necesitamos médicos preparados, información basada en evidencia, todo el acompañamiento nutricional, por supuesto, todo el acompañamiento de actividad física adecuado, pero no solo se basa en eso, sino también al ser multifactorial el tema de obesidad y obviamente todo el manejo de la menopausia, debemos de enfocarnos también en todas las herramientas farmacológicas evaluadas con responsabilidad para nuestro beneficio. Así que pues la semaglutida en sus distintas presentaciones y siempre, lo repito, siempre bajo indicación médica, está abriendo conversaciones súper importantes en obesidad y hoy también en la salud de la mujer en menopausia. Y esto no es vanidad, no es falta de voluntad, es medicina, es prevención y es vivir con dignidad. Un beso enorme, Lau, amigos de Bien y Saludable. Los extraño y espero poder estar con ustedes muy pronto, pero aquí siempre es importante estar pendiente de lo nuevo y de lo que merece atención para poder mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Un beso desde Estambul, Turquía, del Congreso Europeo de Obesidad. Lau, amigos, nos vemos pronto.